hola, buenas tardes, buenas noches aquí en Suiza, quizá buenos días allá en Latinoamérica. Soy Jessica Lockhart y estoy en una nueva edición de Hablando Claro. Estoy feliz de conectarme de nuevo con todos vosotros para hablar de temas humanos. Vamos a tener hoy un invitado súper especial que va a ayudarnos a entender un tema que es muy importante. Vamos a invitarle a que se nos conecte y a que entre en la sala ahora, que participe directamente en nuestra charla, hablar del liderazgo. ¿Todos podemos ser líderes? Es la pregunta que hoy le vamos a plantear a nuestro experto. A ver si podemos poner la cámara de forma que nos veáis. Javier Jiménez Divieso. ¿Conseguimos conectarnos? ¿Estamos ya en directo, Javier? Bueno, mientras Javier... Oh, ¿Sí? ¿Estás en directo, sí, Javier? sí, yo te oigo, pero no te ve, no sé si me estáis viendo. No, no te estamos viendo. Estamos viendo la cámara en blanco, o sea, todo lo que es la pantalla en blanco. A Sí, ver, ahora estoy vale. viendo unas letras, veo el cartel, veo el ordenador. Me parece que igual tienes que dar la vuelta a la cámara. Sí, sí, eso es. Espérate, a ver, exacto. Ahora Ahora sí sí. te veo, Javier. Hola, bienvenido. Encantada de tenerte en nuestro programa Hablando Claro del Instituto Internacional de Humanología. Qué alegría que estés aquí. Sí, la verdad es un placer estar aquí con todos vosotros y nada, muchísimas gracias, Jessica, por tu invitación, por supuesto. No, hombre, yo aquí la más feliz de todos, porque yo sé que tú tienes muchísimo que compartir con nuestra gente. Para empezar, vamos a hablar, si me permites, un poquito de quién es Javier Jiménez Sí, Divieso, ¿vale? Para sí. que la gente sepa con quién estamos hablando. Bueno, si no me equivoco, eres valenciano, ¿no? Sí, valenciano. Pero mira ¡Ajá! que yo me considero ya como ciudadano del mundo, ¿no? Porque como me he movido tanto, ¿no? Pues soy valenciano, pero la verdad es que he vivido. Ahora estoy viviendo entre Castellón y Valencia, que es un pueblecito que se llama Almenara, que está a mitad de recorrido. Pero a lo largo de toda mi vida profesional, pues he trabajado, pues desde, fíjate, Valencia, Alicante, Castellón, he estado en Andalucía, he estado viviendo en Málaga, en Madrid, he estado en el País Vasco. Estuve en Alemania muy poquito tiempo porque no me aclimaté y decidí volver a España, así que imagínate. Bueno, algún día, Javier, tenemos que echar un concurso para ver quién gana, porque yo he vivido Sí, 30, 40 ciudades. pues fíjate, Bueno, sabes de lo que te estoy hablando. perfectamente, sobre todo las mudanzas. ¡Oh! Sí, uf. Éramos unos expertos, mi mujer y yo éramos unos expertos, ya toda la familia ya vamos. Sí, que sé que además eso iba a decir, estás casado y tienes un niño, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, un niño Bueno, que ya es mayor, ¿eh? Que ya es mayor. bueno, ¿cuántos años tiene? Pues mira, pues te voy a decir, fíjate, mi hijo tiene 28 años, ¿vale? Y acabo de ser abuelo de una niña fantástica que tiene 5 meses, cumplió el día 12. ¡Qué alegría! ¡Enhorabuena! Bueno, pues hablando de así de celebraciones, hoy, aparte de ser el día de San Valentín, es el Sí, cumpleaños de mi hija. a Karina, mí, felicidades. felicidades. Ella cumple 20 años hoy, así que desde aquí le mandamos todo nuestro cariño. Bueno, Javier, hablando ya del tema del liderazgo, tú eres un experto en liderazgo. Tú llevas muchos años trabajando el tema de liderazgo, Sí, de gestión de equipos, de recursos humanos. Has escrito un libro, Viajando juntos al éxito, sí, y has trabajado con multitud de empresas. Y sí. nosotros en el Instituto Internacional de Humanología también trabajamos todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, pero desde la perspectiva de la humanología, del ser humano. Todo lo que nosotros hacemos es para y por el ser humano, y desde ahí es desde donde yo quiero enfocar un poquito hoy esta charla que voy a tener contigo. Entonces, la Bien. primera pregunta que tengo para ti: muchas veces la gente confunde o mezcla mucho el liderazgo y el éxito. ¿Se puede ser líder sin tener éxito? ¿O se puede tener éxito sin ser líder? Fíjate que son cosas muy distintas, ¿eh? Y yo Uh-huh. completamente de acuerdo contigo. Fíjate que el éxito, yo siempre lo veo como al final es algo particular, ¿no? Es muy Uh-huh. subjetivo, es decir, además, fíjate, yo creo que el éxito, por lo menos personalmente, va evolucionando en función de tus propias, de tu madurez,
de tu situación personal, de tus circunstancias. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era mucho más joven, para mí el éxito era, por ejemplo, tener una posición importante en una gran empresa, una buena situación económica, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, para mí ahora mismo el éxito, fíjate, algo tan sencillo como pasar tiempo con mi nieta y tener una horita, por ejemplo, 2 horas para pasear con el carro cuando puedo y cuando me apetece. Eso es para mí éxito ahora mismo. Ujú. Y la segunda parte de la pregunta, Javier, Sí, y para tener éxito hace falta ser líder. no, fíjate, yo creo que el liderazgo, fíjate, yo es que lo veo como se habla del líder servicial, ¿no? Es decir, para mí, fíjate, el liderazgo para mí implica poner en el centro a las personas. Es decir, para mí, no considero que alguien puede ser un líder desde el punto de vista cuando prioriza el yo sobre el nosotros, cuando prioriza mi situación, mis objetivos, mis metas por encima de todos los demás, ¿no? Para mí el auténtico liderazgo parte de que ponemos a las personas, a los equipos en el centro, ¿no? Es decir, ellos son lo importante y a partir de ahí podemos conseguir cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Sí que es verdad que están muy interconectados porque sí que es cierto, ¿no? Que cuando uno es un buen líder, ¿no? O es una persona que de alguna forma, bueno, pues transmite, es capaz de llegar a la gente, etcétera, etcétera, bueno, pues es mucho más fácil conseguir el éxito, ¿vale? Sobre todo éxito profesional, éxito empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú que has trabajado con tanta gente en tantas ciudades y en tantos lugares del mundo, ¿qué dirías que es algo fundamental, básico en un líder? ¿Qué es lo que sí o sí o sí o sí tiene que tener un líder? Mira, para mí hay una cosa que creo que es fundamental y con los años te das cuenta, ¿no? Podemos hablar de valores y muchas cosas, pero la herramienta fundamental de un líder para mí es la comunicación. Creo Ujú. que la comunicación, siempre digo que es esencial, ¿no? Pero la comunicación desde el punto de vista de transmitir, de contagiar ilusión, de motivar, para mí es que es clave, ¿no? Porque al final el líder, ¿no? Al final tiene un equipo de personas a su cargo y que te acompaña, ¿no? En busca, pues, de una meta, de un objetivo, de lo que queramos definir, ¿no? Entonces, ahí hay un papel fundamental, ¿no? Que es saber comunicar. Luego, si entráramos mucho más, evidentemente hay muchas más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, como te decía antes, ¿no? Para mí un auténtico líder pasa porque le gustan las personas, ¿vale? Disfruta con las personas, entiende del potencial de las personas, de desarrollar a las personas, de hacerles crecer, de conseguir sus sueños también. Es decir, es una persona que piensa, como te decía, no piensa en él desde un punto de vista egoísta, es una persona altruista que desarrolla a la gente. Yo siempre digo, fíjate que para mí el líder, hay 3 adjetivos que yo añado, ¿no? Que están muy relacionados, ¿no? Yo digo que es el líder coach, mentor y sponsor, ¿no? ¿Por qué? Coach porque desarrolla, hace crecer a la gente. Mentor porque no tiene ningún miedo en transmitir sus conocimientos y experiencias y hacer que la gente se desarrolle. Y sponsor porque no tiene miedo porque le quiten la silla. Es una persona que ayuda, empuja a la gente a promocionar y a conseguir sus sueños también, ¿no? Y todos, haciéndonos un poco eco de la pregunta que planteábamos Sí, al principio, todos podemos sí. ser líderes, todos. Claro, claro, fíjate, esa es la eterna pregunta de ¿el líder nace o se hace, no? Es Ujú. decir, fíjate, ¿no? Yo soy de los que piensa que al final un líder se puede hacer, ¿no? Es decir, se puede hacer, pero para mí la clave está en que, primero, tienes que tener claro cuál es tu propósito, tienes claro cuál es tu foco, cuál es tu objetivo, es decir, y en ese foco, en ese propósito está, por supuesto, las personas, ¿no? Es decir, como decía antes, poner a las personas en el centro. Luego, por supuesto, tiene que haber algo que te atraiga, la motivación, ¿no? Esa ilusión, esa pasión por trabajar con personas, sentirte a gusto, pues desarrollándolas, haciéndolas crecer, viéndolas cómo se desarrollan. Y luego, por supuesto, hay una parte que es fundamental, donde mucha gente invierte tiempo, que por supuesto es la parte de las capacidades, desarrollar las habilidades, el talento, toda esta parte, ¿no? Pero fíjate que para mí la clave esencial es ¿por qué quiero ser líder, no? Es decir, yo incluso en mi capítulo hablo de el líder sin cargo, ¿no? Porque para mí un líder no tiene por qué tener un cargo en una empresa, ¿no? Mi mujer, por ejemplo, siempre digo que es una líder, ¿no? Es una persona que ha sido capaz de, en circunstancias difíciles, reinventarse, pasar por una situación difícil a nivel personal, volver a incorporarse otra vez al trabajo después de 10 años. Es decir, para mí el concepto de liderazgo
no va asociado al concepto de tener un equipo o una empresa, ¿no? Es mucho más, ¿no? Es parte de esa resiliencia muchas veces también, de esa humildad, ¿no? De saber escuchar. O sea, son tantas características, ¿no?, que definen a un líder que probablemente por eso la dificultad, ¿no?, de poder muchas veces ser un líder. Fíjate que acabas de tocar un tema que yo quería abordar en esta charla Sí, contigo, y es que habitualmente el liderazgo se asocia al mundo empresarial, ¿no? O ya, al mundo incluso político, pero ya. pocas veces lo asociamos a la vida personal, a la vida privada. ¿Tú crees que existen líderes o deberían existir líderes en todos los ámbitos de la vida? Totalmente. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que al final, por lo que tú dices, ¿no? Yo creo que las circunstancias muchas veces, el trabajo pesa mucho en nuestro, a nivel global, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, está en los focos en el trabajo. A nivel político, que te voy a contar, ¿no? Es decir, evidentemente el tema del liderazgo, ¿no? Es decir, ¿qué es un buen líder? ¿Qué no es un buen líder? ¿No? Cómo cómo influir en la gente, ¿no? Es decir, muchas veces incluso desde un punto de vista podríamos decir, ya no tan sano, ¿no? Sino de un punto de vista más de manipulación, ¿no? Incluso muchas veces. Pero el liderazgo, sobre todo a nivel personal, o sea, hay auténticos líderes, personas que dices, esta persona, o sea, personas que, por ejemplo, transitan por una enfermedad, por una crisis y son capaces de caer y volver a levantarse. Es decir, para mí el concepto de liderazgo no está para nada asociado al mundo de la empresa. Hay muchas más vertientes, ¿no? Y si te pregunto, ¿cuál podría ser como el antídoto del líder, ¿no? ¿Qué es lo que acaba Sí, con un líder, mata a un líder? Sabemos que, pues quizás su principal fortaleza o su principal destreza tenga que ser la comunicación. Y sí, obviamente una falta de comunicación va a ser negativo, pero quiero ir un poquito más allá, Javier. sí, sí. ¿Cuál es como el antilíder, ¿no? La kriptonita del líder. Claro, fíjate, yo creo, para mí, el concepto de líder, o cuando podemos decir que una persona empieza a perder, ¿no? Y empieza a. Para mí está muy unido con el concepto de humildad, fíjate. Ajá. Porque para mí, o sea, mira, yo recuerdo que cuando empezaba a nivel profesional, ¿no? Bueno, pues vas subiendo en la escala jerárquica, vas asumiendo cada vez más responsabilidades, más gente a tu cargo. Mi mujer siempre me decía lo mismo, ¿no? Ten los pies en el suelo. Y creo que esto es fundamental. Reconocer de dónde viene uno. Tener esa humildad, esa cercanía de saber de dónde uno viene y no creerse que porque uno está más alto, ¿vale? Es superior, se cree que es. Y para mí ahí está la clave. En el momento que tú pierdes el contacto con el suelo y empiezas a pensar que eres intocable, que eres una persona, el éxito muchas veces te sube a la cabeza, en ese momento tu comunicación se difumina. Fíjate que está muy relacionado con eso. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo doy clases muchas veces en la universidad y hablo, ¿no? Fíjate que la universidad, cómo están dadas las clases, ¿no? Hay un anfiteatro donde el profesor desde arriba, o si fuéramos a la iglesia, ¿no? Comunica a sus fieles, ¿no? En una posición elevada. Y para mí eso no es liderazgo, no es comunicación. Yo siempre me bajo, me posiciono al lado de los alumnos, porque es la única forma de que si tu mensaje quieres que llegue, tienes que estar igual, ¿no? Entonces, para mí hay una gran diferencia, fíjate, el concepto de jefe y de un líder, ¿no? Es decir, muchas veces decimos, ¿no? El jefe ordena, el jefe impone, el jefe manda, el líder influye, ¿no? Es decir, y para mí está muy relacionado, fíjate, con el concepto de humildad, ¿no? Es decir, creo que es fundamental. En el momento que un líder pierde eso, yo creo que lo pierde todo. ¿Tú crees que en este momento el mundo tiene buenos líderes? Ya saliendo Yo un poco del ámbito empresarial, sí, quizá un poco en un ámbito más mundial, ¿no? ¿Tú crees que en no, este momento tenemos buenos líderes en el mundo? no. Fíjate, yo creo que hay, y creo que es un problema, creo que hay una carencia de valores en muchos aspectos y creo que ahora mismo no tenemos buenos líderes y ya te digo, no. Y muchas veces uno piensa, bueno, pues a nivel empresarial, a nivel político, vamos, no quiero hablar tampoco del tema ese, ¿no? Pero creo que hay una carencia, ¿no? Hay una carencia de auténticos líderes, de personas que, que piensen en los demás, no en ellos, ¿no? No en el beneficio propio, no
en ganar, en ganar, en ganar, sino... Y hay un ejemplo muy claro, ¿no? A nivel mundial lo que está pasando, ¿no? A nivel global, ¿no? ¿Qué está pasando con el calentamiento a nivel global? ¿Qué está pasando con muchísimas circunstancias, ¿no? Que están ocurriendo ya no solamente en el planeta Tierra, sino a nivel global, a nivel mundial, y donde realmente se observa ese egoísmo, ¿no? Esa falta de liderazgo que yo observo, ¿no? Es decir, que no es un tema solamente a nivel de pequeñas empresas, sino que es un nivel, yo creo que es importante, ¿no? Es decir, al Ujú. final yo miro mi parte y, bueno, mientras yo ande caliente no ríase la gente, ¿no? Como se suele decir. Ajá. Sí, fíjate, nosotros en el instituto, en Humanología, defendemos siempre que lo primero que tiene que hacer un ser humano es conocerse y comprenderse. Y Ujú. una vez se conoce y se comprende, tomar las riendas. Hay muchos profesionales de muchos ámbitos diferentes que vienen con su recetita, ¿no? Debajo del brazo y te dicen, para conseguir X, haz Y. Y siempre Ujú. es la misma receta para todo el mundo y nosotros Claro. estamos un poquito en contra de eso porque decimos que todos somos diferentes, ¿no? ¿Cuánto de eso encontramos en el mundo del liderazgo hoy en día? ¿Cuántos líderes son absolutamente cuadriculados y solo manejan una metodología? Javier, ¿qué me dices sobre eso? Claro, pues fíjate, hay pues un montón. Yo creo que acabas de dar con la clave. Pero fíjate que para mí la clave está ahí, Jessica, otra vez en que, ¿ves? Yo vengo con mi modelo de lo que creo que hay que hacer, lo que me han enseñado, lo que me han dicho, pero no me preocupo por la persona. No me preocupo por entender cuáles son tus necesidades, cómo puedo ayudarte, cómo puedo desarrollarte. No te pregunto, directamente te digo, es como, tú imagínate, yo siempre pongo este ejemplo, además me encanta, ¿no? Es decir, es como, imagínate que un paciente que llega al doctor porque tiene un problema y lo primero que hace el doctor es, bueno, cuénteme qué le pasa. Y en función de tus síntomas y de lo que tú dices, entonces te da un diagnóstico y bueno, pues te hace una prescripción. No, aquí no. En la empresa es, no, bueno, toma, esto es lo que tú necesitas, ¿de acuerdo? Y con esto seguro que vas a funcionar muy bien. Y así nos encontramos ahora mismo en el mundo empresarial en el que, bueno, pues hay, bueno, pues muchos indicadores que indican una gran insatisfacción a nivel laboral. Gente que se marcha de las empresas, bueno, hablamos de la gran renuncia que está habiendo en Estados Unidos y que también ya en muchas empresas aquí en España, a nivel tecnológico, a nivel de retail, muchísima gente está cansada de un mal liderazgo, ya no solamente a nivel salarial, sino de un mal liderazgo, gente que abandona sus empresas físicamente y emocionalmente, es decir, como yo digo yo, que están presentes, pero es como si no estuvieran, y ahí tenemos indicadores de absentismo, de rotación, de baja productividad, muchísimas cosas. Y todo viene por lo mismo, porque al final no nos ponemos en la persona que tenemos enfrente, no tenemos empatía, no conocemos nada de la otra persona y como tú dices, es decir, es muy difícil, ¿no? Liderar cuando no conozco a la otra persona, cuando no soy capaz de bucear y como yo digo, ese iceberg, no todos somos un iceberg, mostramos una parte, pero por debajo tenemos muchas más cosas. Tenemos valores, tenemos miedos, tenemos creencias, tenemos actitudes y toda esa parte hay que descubrirla si queremos que la gente nos siga. Y fíjate, es Sí, curioso porque estamos hablando de conocer al otro, a la persona a la que tú vas a liderar, digamos al seguidor, ¿no? sí, sí, Pero ¿dónde queda también el conocerte tú a ti mismo como líder? Porque yo me imagino que claro. también como líder hay una evolución y esa evolución es necesaria. Si yo voy a liderar a las personas y de repente descubro que tengo, yo qué sé, una falta de asertividad a la hora de expresarme, por elegir una cosa muy fácil, ¿no? Tendré que buscar cómo suplir o cómo trabajar esa falta de asertividad. ¿Dónde nos encontramos en ese terreno, Javier? El líder medio se analiza, intenta crecer, intenta desarrollarse. ¿Cómo estamos en este campo? Claro, fíjate, yo creo que ahí estamos, hemos evolucionado algo, pero no todavía lo suficiente, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, hay una frase que yo siempre repito, ¿no? Y es que uno no puede liderar a nadie si no es capaz de liderarse a sí mismo, de liderar su propia vida, ¿no? Y aquí nos encontramos muchas veces a personas que están completamente desequilibradas, ¿no? Es decir, no tienen un equilibrio. Es decir, personas que tú dices, bueno, pues si hablamos de sus tres patas a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, o sea, están tan volcadas en la parte laboral, llevando a un extremo un liderazgo tóxico, pues porque a nivel familiar es un completo caos, a nivel personal están completamente, bueno, pues fuera de todo, toda la parte personal, no la han trabajado, no la tienen desarrollada, y entonces al final, bueno, pues son personas que están desequilibradas, ¿no? Y cuando una persona está desequilibrada,
en todos los aspectos, emocionalmente, sentimentalmente, pues eso lo transmite, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hace falta mucho autodesarrollo, autoconocimiento. Por ejemplo, yo creo que para mí una de las cosas que fue fundamental, ¿no? Fue trabajarme a mí mismo, ¿no? Trabajar, pues, un proceso de coaching, trabajar en el desarrollo personal. Toda esta parte ya no solamente son las herramientas que te propician, ¿no? Sino también es el hecho de entender que somos humanos, que tenemos también nuestras pequeñas miserias. ¿Ves? Esto conecta mucho con el concepto de humildad, ¿no? Entender que al final, bueno, pues todos tenemos nuestra parte, ¿no? Nuestra parte que quizás que no es tan bonita, que no enseñamos tanto, pero que esa parte existe, ¿no? Y cuando uno entiende eso, es mucho más fácil empatizar con las demás personas y ponerse en su lugar, ¿no? Y esa para mí creo que es la clave, ¿no? Y tú creo que lo has dicho muy bien. Gracias, Javier. Cuando un joven dice, a mí me gustaría convertirme en líder, a mí me Sí. gustaría ser líder en el futuro, habitualmente lo que hace es o se forma de una manera reglada, ¿no? Se hace un máster o se hace lo Sí. que sea, o busca mentores y, por ejemplo, en la propia empresa empieza a aprender de las diferentes funciones que va ocupando, va viendo, va aprendiendo de cómo lo van haciendo los demás y empieza a ejercer de líder, digamos, en niveles más bajos hasta que va subiendo un poquito en el escalafón, ¿no? ¿Tú crees que todo ese aprendizaje debería formar parte de alguna manera de la enseñanza escolar a los niños? Totalmente. Fíjate, mira, una de las cosas que yo observo y es que uno de los motivos del fracaso de mucha de los universitarios, que por ejemplo que yo lo veo, ¿no? Ya en el primer año ya hay un porcentaje elevadísimo de gente que deja la universidad, que deja los estudios, y es porque hay un desconocimiento, hay una falta de información y muy relacionada precisamente con esa figura del mentor, ¿no? Yo creo que para mí tener una persona, ¿vale? Que te guíe, que comparta contigo su experiencia, que te enseñe, que te ayude también a encontrar tu camino, pero también desde ese aprendizaje, de esas vivencias que una persona ha vivido, creo que es fundamental. Esto es algo que observo con pena en las empresas. ¿Por qué? Porque esa experiencia, esas canas, ¿no? que dan los seniority, la gente mayor, eh, es vista como un coste, entonces nos desprendemos de esa parte que es extraordinaria en las empresas y sustituimos por lo que yo digo jóvenes, que es mano de obra barata, ¿no? Y fíjate que esto es una auténtica pena, porque en las empresas tenemos diferentes generaciones que si fuéramos capaces con buenos líderes de encajar, de hacer que eso, que el conocimiento fluya, que la experiencia, aprovechar los valores de cada generación, las formas de ver la vida, las formas de trabajar, de todo esto unirlo, sería impresionante, ¿no? Pero claro, aquí nos encontramos muchas veces con la falta de, pues eso, de falta de habilidades de muchos líderes que son incapaces de gestionar equipos diversos, equipos multidisciplinares. También una de las premisas que, por desgracia, sucede, ya no solamente en la empresa, sino creo que a nivel diario, es el cortoplacismo, la necesidad de conseguir los resultados ya y no tener esa espera. Esto es algo muy habitual, ¿no? Esa necesidad de conseguir la satisfacción o lo que buscamos de una forma inmediata, ¿no? Y no de una forma, bueno, pues programada, con esfuerzo, con sacrificio, todos estos valores, ¿no? Que muchas veces están ahí. Entonces yo creo que sería fundamental. Yo recuerdo, fíjate, que cuando hice ingeniero agrónomo, especialidad en industrias agroalimentarias, y recuerdo que en aquel momento eran 6 años y el proyecto fin de carrera. Y cuando estaba en cuarto, fui consciente de que lo que estaba estudiando no me gustaba. Y a diferencia de muchas otras personas que a veces abandonan, yo continué porque, bueno, pues uno de mis valores es la constancia, ¿no? Es una cosa que me ha ayudado en mi carrera profesional. Y acabé y, bueno, pues luego retomé mi vida profesional por diferentes formas. Fui capaz de encauzarla. Pero esto le pasa a mucha gente. Mm. Entra en una empresa y no tiene claro, o entra en la universidad, no tiene Y claro, abandonan, muchas y veces abandonan. abandona y abandonan, porque llegan a un sitio y lo que les cuentan no encaja con lo que ellos pensaban, se sienten perdidos, sienten que están en un sitio en el que no se siente que la cultura no encajan con lo que hay allí, y entonces esto al final te frustra, te desmotiva.
Y Javier, yo creo que eso, sobre todo en las generaciones más jóvenes, con esa Totalmente. inmediatez que han Sí, aprendido a tener en toda su vida, en todos los campos, todo, todo, va a todo. ser un obstáculo para los líderes del futuro o está empezando a serlo ya, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Fíjate que además es tanta la inmediatez, ese nuevo valor, ¿no? Que si yo, es que se ha transmitido muy claramente, ¿no? La gente mucho más joven, que no aguanta, ¿no? A ver, yo también soy de los que piensa que esto también ha traído algo muy importante, ¿no? La gente joven que busca mucho más, por ejemplo, la flexibilidad, el equilibrio entre trabajo y la parte personal. No todo es el éxito, o sea, hay muchas cosas muy buenas de esta parte, ¿no? Pero sí que es verdad que el cortoplacismo, la inmediatez es algo muy inherente a ellos, ¿no? Y se ve, por ejemplo, como aplicaciones, por ejemplo, en redes sociales que aparecen de un día para otro, se convierten en algo extraordinario. Por ejemplo, Be Real, ¿no? Me decía un alumno el otro día. O sea, son aplicaciones que aparece una señal y que tienes 2 minutos para subir una foto. Y esto se traslada a TikTok, se Sí, traslada a sí. Instagram, es decir, es el mundo de la inmediatez. Sí, como en todo, hay cosas positivas y negativas, como decías tú. Claro. Esto me hace también plantearme otra pregunta, Javier. Has hablado de la diversidad. Tenemos en toda empresa colaboradores de mayor edad, colaboradores más jóvenes, cada uno con sus peculiaridades, como acabamos de decir, pero también es cierto que desde que llegó Internet a nuestras vidas, se produjo el efecto de la globalización y el mundo casi como que ups, se encogió, ¿no? Y Sí. hoy en día tenemos empleados de diferentes lugares del mundo en prácticamente todas las empresas. A mí, ya te digo, me ha tocado vivir en 8 países diferentes por ahora y no te cuento cuántas ciudades y he colaborado con gente de todo el mundo, de todo el mundo. Claro, ahí el líder ya no solamente es el líder al uso castizo de su país, ¿no? Sino que también tiene que lidiar con mentalidades, perspectivas y visiones del mundo muy diferentes y a veces complejas de comprender e incluso de aceptar. ¿Qué me Sí. dices de esto? Claro, fíjate, eso es otra variable que creo que es fundamental, es la flexibilidad, esa capacidad de cambiar, de abandonar, ¿no? Es decir, estas son mis costumbres, mis formas de hacer las cosas y ver otras opciones, ¿no? Y tener esa flexibilidad para cambiar. De hecho, fíjate, es una de las cosas que yo digo, ¿no? Muchas veces en las empresas y que digo también a los estudiantes, les digo que el cambio no es un cambio tecnológico a tal, lo que estamos viviendo. El cambio realmente, el cambio es un cambio mental. Uh Es un -huh, cambio de cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas. uh -huh. ¿De acuerdo? Y para mí la flexibilidad creo que es un concepto fundamental para ser un buen líder. Es decir, adaptarte a las circunstancias, adaptarte a diferentes culturas, adaptarte a una pandemia que acaba de llegar y cómo reaccionas a esa pandemia, adaptarte a una circunstancia que de repente de un día para mañana te quedas en la calle porque te han despedido, porque eres mayor o por lo que sea, y cómo te ajustas y cómo te adaptas a ese cambio. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? El hecho de decir, no, pues mira, trabajo en un departamento de administración, pero bueno, la empresa me da la posibilidad de irme a un departamento de ventas, oye, pues voy a hacerlo, ¿no? Si has visto un poco, hemos hablado, ¿no? Mi carrera, o sea, yo me he movido, pues he estado en marketing, he estado en administración, he estado en logística, he estado en recursos humanos, porque para mí la flexibilidad es que es fundamental, es clave, ¿no? Entonces, eso en un líder yo creo que es básico, básico, ¿no? Y cuando hablamos de culturas, etcétera, etcétera, pues más todavía. Sí, por eso, porque por ejemplo, un líder, no sé, vamos a poner por caso japonés, tiene un estilo de liderazgo culturalmente muy diferente del que tiene un americano, un estadounidense, del que tiene un Ujú. español, del que tiene un, yo qué sé, un tahitiano, ¿no? Sí. Son completamente diferentes y eso también tiene su lado bueno, como en todo, ¿no? De la misma manera que yo supongo, aquí tú eres el experto, que el tipo de liderazgo ejercido por una mujer no es igual al ejercido por un hombre o por, yo qué sé, pongámosle ahí un interrogante. ¿Hasta qué punto Claro. también hay que tener eso en cuenta? Claro, fíjate una cosa, a ver, aquí entraríamos un poco en el tema de tópicos, de experiencias, ¿no? Yo a nivel personal sí que te puedo decir, ¿vale? Yo puedo hablar de mi experiencia. Uh-huh. Y sí que es verdad que yo a nivel personal,
he trabajado con más colaboradoras, he tenido también muchísimas personas y incluso jefas también he tenido. Y mi relación con ellas siempre ha sido fantástica y sobre todo lo que sí que he percibido es que en esa parte de trato humano, de conectar con las personas, ¿vale? Las mujeres tienen una capacidad mayor que los hombres, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia. Tienen esa capacidad de empatizar mucho más, de conectar mucho más, de entender los porqués, las dificultades que pueden pasar. Y yo creo que eso es fundamental. De hecho, fíjate, en la empresa, cuando yo he trabajado, habitualmente el perfil de recursos humanos, que es un perfil importantísimo en una empresa, he tenido jefes de recursos humanos, pero he tenido también muchísimas jefas de recursos humanos, ¿no? Y incluso con plantillas muy conflictivas, situaciones muy difíciles, etcétera, siempre cuando he tenido una mujer, siempre ha ido muchísimo mejor, ¿no? Creo que tienen ese, llámalo como quieras, ¿no? Pero esa capacidad, ¿no? O ese sexto sentido de conectar mucho más, ¿no? Bueno, que sería un poquito la misma diferencia que podemos encontrar quizá entre un líder soltero y que nunca ha tenido hijos y un líder que tiene 4 hijos. Claro, Claro. tienen vivencias diferentes y de ahí la riqueza, supongo, ¿no? Totalmente. Y fíjate, bueno, y si ya tienes una nieta, ya para Y qué ya vámonos. tienes, ya cambia todo. Me encanta, Javier. Déjame que haga un pequeño apartado para decir que nos está escribiendo muchísima gente, te están mandando muchos saludos, están Sí. haciendo comentarios a todo lo que estamos diciendo, saludamos a todos los que os estáis conectando. Veo que hay gente que se nos conecta desde diferentes lugares del mundo y os agradecemos muchísimo que estéis aquí y que participéis, como siempre, de Hablando Claro, de esta conversación tan humana que estamos manteniendo. Javier, sigamos hablando de liderazgo, ¿vale? Tú has dicho hace un momento que, bueno, que hay una cierta carencia de líderes a nivel mundial y que, bueno, pues que se está notando en muchos ámbitos diferentes. Si yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de líder crees que el mundo necesita en este momento? ¿Serías capaz de ponernos un ejemplo de líder que pudiera en este momento ayudar a la humanidad? Uf. Fíjate que es que poner un ejemplo es complicado porque ahora mismo no veo si nos fuéramos a líderes, ¿no? María Teresa de Calcuta, toda esta gente, ¿no? Pero no veo a nadie que ahora mismo digas tú, es el ejemplo claro, ¿no? Es decir, Ajá. no es una persona que sea un referente, pero fíjate, no lo veo porque básicamente lo que veo al final es mucho, bueno, podríamos ir a ONGs, etcétera, que sí que es verdad que hay gente que hace un gran trabajo en ese sentido, pero veo que ahora mismo lo que hay es en lugar de mucha colaboración, mucha competencia, ¿no? Es decir, hay mucho, yo digo que en lugar de buscar la gente el win-win, ¿no? Busca mucho si yo gano, tú pierdes, y si tú ganas, yo tengo que perder, ¿no? Entonces, muchísimas de las relaciones a nivel empresarial, a nivel profesional, etcétera, se afrontan desde ese punto de vista. Eh, LinkedIn, por ejemplo, nosotros hemos conectado a través de LinkedIn y me parece que ha sido, o LinkedIn, como queramos llamarlo, ¿vale? Ha sido algo fantástico, ¿no? Pero fíjate, mucha gente ve el hecho de que dos personas que sean consultores o dos coaches o como queramos llamarlo, muchas veces lo ven desde el punto de vista de la competencia, ¿vale? Sí. Y esto es lo triste. Y para mí se consigue mucho más desde la colaboración que desde la competencia. De ahí la frase mía, viajando juntos al éxito, ¿no? Porque yo veo el éxito siempre como una colaboración, como el ir unidos, ¿no? Es decir, porque yo siempre digo que cuando vamos juntos no solamente se puede llegar mucho más lejos, sino que además se disfruta mucho más en compañía que yendo solo. Además, ¿qué líder ha sido líder en solitario sin la colaboración ni el acompañamiento de los demás? O sea, si Sí, tú te sí, lideras solamente a ti mismo, ¿qué tipo de líder eres? es muy difícil. Claro, ajá. Entonces, si en este momento no buscamos un líder que pudiera ser Sí, útil, digamos, a la humanidad, ¿no?
¿Nos puedes dar algunos ejemplos para que los que nos están escuchando en este momento puedan entender, ¿no? Algunos ejemplos de lo que tú consideras que es un buen liderazgo. Algunos ejemplos quizá de gente que los que nos están escuchando puedan conocer y que digan, pues mira, este es bueno en liderazgo porque hace esto. Que puedan tomar como modelos que les sirvan para ver las características que podrían serles de utilidad de una manera un poquito clara. Vale, mira, te voy a decir algo que para mí es un signo claro de una persona que tiene dotes de liderazgo, ¿no? Y te voy a poner además, mira, te voy a poner un ejemplo además a nivel profesional que he vivido y que por desgracia no lo veo demasiado ni en la televisión, ni en los medios de prensa, ni lo veo en ningún sitio, ¿vale? Para que veas un ejemplo claro. Mira, yo recuerdo hace ya bastantes años, me promocionaron para ser gerente de una empresa, de una delegación, y recuerdo que por aquel entonces yo trabajaba en el País Vasco, me mandaban otra vez para casa, para Castellón, y recuerdo que mi jefe por aquel entonces, el gerente regional que yo tenía, no estaba muy por la labor de que me hubieran destinado a mí a su territorio, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, pues como suele haber en las grandes multinacionales, siempre hay gente por encima, ¿no? Y al final es una decisión que viene acordada. Yo recuerdo el primer día que llegué a mi oficina, a las 7 de la mañana, me senté, encendí el ordenador, el correo electrónico, a las 7:30 sonó el teléfono, cogí el teléfono, lo descolgué y era mi jefe. Y mi jefe, sus primeras palabras no fueron unas palabras de bienvenida, de decir, oye Javier, que bueno, si necesitas cualquier cosa aquí estoy, etcétera. Sus primeras palabras, no sé si se puede decir por el horario, pero es un poco fuerte, pero sus primeras palabras fueron, bueno, ¿ya estás ahí sentado? Sí. Bueno, pues espero que lo hagas muy bien, porque como me dejes mal, te voy a pegar una patada en los, imagínate, puntos suspensivos, ¿vale? Que te vas a ir a tu casa de vuelta. Esa fue la bienvenida de mi jefe, ¿de acuerdo? Lo curioso de esto, Jessica, es que pasaron 2 años y los resultados me acompañaron, por todo lo que hemos dicho, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y cuando me volví a cambiar me fui a otro sitio a vivir, me acuerdo que vino mi jefe, me cogió en mitad del pasillo, me miró a los ojos y me dijo, Javier, tengo que pedirte disculpas, porque me he equivocado contigo. Estoy convencido que la gente te va a echar de menos. Y lamento mucho haberme equivocado con las palabras que te dije cuando llegaste. No conozco a muy poquita gente que tenga esa confianza para pedir disculpas, para decir lo siento, me equivoqué. ¿Y tú crees que les sirvió para no hacer lo mismo con otra persona? Yo creo que sí, fíjate, porque cuando uno reconoce que se ha equivocado, hay un trabajo interno, como tú decías, ¿no? De autoconocimiento, de descubrir que quizás uno no es infalible. Y cuando uno reconoce y hace explícito que se ha equivocado, es como un compromiso mayor, ¿no? Yo siempre es un tema que suelo decir. Entonces, a mí me sirvió para mí fue una gran lección, ¿de acuerdo? El ver que, pues al final, como te decía antes, todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Y el reconocer que una persona se equivoca delante de su equipo es fundamental. Y yo lo he hecho muchas veces. Y esto me ha servido, al contrario de lo que piensa mucha gente, para que la gente confíe más en ti. Sí, con frecuencia la gente cree, porque así se nos ha educado, que reconocer que te has equivocado o reconocer Correcto. un error es una muestra de debilidad, cuando en el fondo es todo lo contrario, es una muestra de fortaleza. O sea, el decir, Claro, mira, pues lo siento en el alma, me he equivocado, no lo sabía, he cometido un error, claro, demuestra tu entereza y tu integridad, ¿no? claro, claro, claro. Pero fíjate ahora, Jessica, pensando en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿cuántos líderes, ¿vale? Se presentan delante de la opinión pública diciendo, mea culpa, me he equivocado. Fíjate, me No, preguntaban ayer o antes de ayer, ¿qué líderes yo podría ofrecer como ejemplo de liderazgo? Y yo dije que uno de los líderes actuales que yo quisiera mencionar es, a ver si digo el nombre correctamente, Jacinda Ardern. ¿Por qué? Porque ella se ha dado cuenta de que a pesar de haber llegado a un puesto de gran importancia en su país,
ha llegado el momento de dejarlo. Y lo ha reconocido públicamente, ha dicho, hasta aquí he llegado, ya sé dónde está mi límite, no voy a seguir, porque si sigo lo voy a hacer mal. Claro, Y eso claro. es parte de lo que tú estabas diciendo en la humildad, ¿no? Que es Totalmente. tan importante aprender que la humildad no es debilidad. La Claro, humildad es totalmente. fortaleza. Y fíjate, acabas de decir algo, Jessica, yo creo que es fundamental, porque un líder al final, somos humanos, ¿no? Como decía incluso, y al final un líder tiene momentos de subida y momentos de bajada. Y reconocer cuando estás allá abajo, porque has perdido la ilusión, la pasión por tu trabajo, por tu proyecto, el propósito, y reconocer que es mejor dar un paso hacia atrás y dejar a alguien nuevo que lo haga mejor que tú, eso vale mucho. Sí, incluso fíjate, yo recuerdo, mi padre era formador de profesores de inglés, él enseñaba a enseñar. Ujú. Y él nos solía decir, cuando un alumno os pregunte algo que no sepáis, es mejor que reconozcáis en ese momento en la clase, no lo sé, déjame, ya te voy a buscar la respuesta, a que Ujú. les des una respuesta equivocada. Si tú Totalmente. les dices, no lo sé, y buscas la respuesta, y al día siguiente llegas con tu respuesta, dirán, ah, vale, gracias. Si les das una respuesta equivocada y lo descubren, pierden toda la confianza en ti. Totalmente. Porque fíjate, Ujú. ahí le has dado la confianza, ¿no? Que es la base de todo, ¿no? La base de los equipos, la base de buen liderazgo. Al final, si no hay confianza, y uno de los elementos que destruye la confianza, desde luego, es la sinceridad. En el momento que te pillan que en un renuncio, que has engañado, que has mentido, que no estás siendo una persona honesta, en ese momento la confianza se rompe. Y recuperar la confianza cuesta mucho. Se rompe en un instante y luego cuesta mucho recuperarla. Correcto. Javier, te voy a hacer una última pregunta. Tenemos un montón de comentarios. Te invitaré luego a que los vayas leyendo porque son. Vale, sí, Nos estaríamos aquí durante 3 horas hablando, pero bueno, es un tema apasionante y creo que muy, muy interesante. Eh, Hay muchas escuelas de liderazgo y hay muchas corrientes de liderazgo. Creo entender por todo lo que nos has contado hoy que el auténtico líder es un proyecto en construcción a lo largo de toda su vida personal y profesional. No se acaba nunca, ¿no? Pero si alguien quisiera que le recomendaras por dónde empieza a formarse como líder, ¿cuál sería tu consejo en este momento? Vale, fíjate, yo si tuviera que volver a ser mucho más joven, y yo, además veo que tengo algunos alumnos que tengo que se han conectado y tal, lo que les diría es buscar a un buen mentor, buscar a alguien que os transmita conocimientos, experiencia. Allí donde queréis estar o vuestro sueño profesional o donde os gustaría veros, buscar a alguien que os pueda transmitir todo lo que sabe, sus conocimientos, etcétera. Porque eso os va a hacer evidentemente os equivocaréis como todo, pero os va a hacer que vuestros pasos sean mucho más definidos, que os contagie esa ilusión, esas ganas por seguir en vuestro viaje, por seguir aprendiendo. Eh, Desde luego, o sea, esa sería mi mayor recomendación, ¿no? Porque yo lo he vivido, ¿no? He vivido como, ojalá yo con veintipocos años hubiera tenido a alguien, ¿no? Que me acompañara, que me guiara, que me abriera puertas, ¿no? Que me generara esa curiosidad, ¿no? De descubrir. Creo que es fundamental. Creo que en los libros, en las formaciones, no es suficiente. No es suficiente. No es Bueno, suficiente. para los que os estáis conectando ahora y que no conozcáis el Instituto Internacional de Humanología, que sepáis que todos los meses trabajamos un tema humano. Todos los meses tenemos, dentro de todas las actividades que llevamos a cabo en el instituto, un club de lectura en el que leemos un libro desde el punto de vista humano. De ese libro sacamos un tema, que es el tema estrella para el mes, y el mes de febrero, el tema que estamos trabajando, es el del liderazgo. Por eso hemos tenido hoy el enorme placer de contar con Javier en este programa, en esta entrevista Hablando Claro. Si os interesa el tema y queréis saber un poquito más, os comento que el último lunes del mes tenemos otro programa diferente que se llama Conversaciones Más Humanas, que es un panel de expertos en el que contamos siempre con 3 expertos que nos dan una pequeña charla de 15 minutos sobre el tema y luego mantienen un panel profesional. Y en este caso, como estamos en el mes de febrero, el programa Más Humanos hablará sobre
el liderazgo. Así que si os interesa el tema, conectaros a nuestras páginas en las redes sociales. Todo es Instituto de Humanología o Humanología. Estar al tanto porque de seguro encontraréis respuestas, materiales y gente muy, muy interesante que tiene mucho que compartir, como acabas de hacer con nosotros, Javier. Muchísimas gracias. Me ha encantado charlar contigo. Espero que esta sea la primera de muchas y que no nos quedemos solamente en LinkedIn o LinkedIn, como decíamos Sí, antes. sí. Porque bueno, pues creo que tenemos mucho de lo que hablar, muchos temas en común y desde la maravillosa ciudad de Solothurn en Suiza te damos las gracias y te mandamos un cálido abrazo deseándote lo mejor, tanto para ti, tu mujer, tu hijo, como tu nietecita. Gracias Muchísimas, muchísimas gracias, Jessica. Un beso a todos. y hasta la próxima. ¡Chao! Chao, chao. Gracias.